Imagina saber la hora exacta de tu muerte no por el hacha del verdugo o la hoja del soldador, pero por la lentitud. La eliminación sistemática de su propia piel no. Metafóricamente, literalmente, tu cuerpo todavía vivo, todavía gritando, descuartizado hasta no queda nada más que músculo rojo, y luego silencia tus pieles bronceadas estiradas como pergamino y fijado a una silla real. Una advertencia permanente para el próximo hombre que se atrevió a sentarse allí. Esto no era el castigo nacido de la rabia, era algo más frío, un mensaje grabado en la carne y exhibido para todos los que sirvieron al poder. Ver el hombre detrás de esta muerte no era un rey muerto en batalla o un tirano desgarrado por la revolución, era juez público, sirviente, y su crimen fue el fracaso. No haber hecho justicia como lo hizo él. El rey lo definió así, el nombre que da la historia. ¿Es Camnes un juez en la antigua Imperio persa durante el reinado de Cambises II, el hijo de Ciro el Grande? Seames no era un gobernante, pero tenía poder. Y con ese poder vino la expectativa. Según la ley persa, los jueces no eran simplemente los administradores, los consideraban como manos terrenales de la realeza, harán justicia en este mundo. Fluyó del rey como sangre de un corazón puro divino. No se cuestionó interrumpir ese flujo. No fue solo un fracaso legal. Sacrilegio, y Seames hizo precisamente eso. Fuentes contemporáneas, aunque fragmentadas, filtrado a través de historiadores griegos como Heródoto y dramatizadas siglos después por artistas, nos dicen que Seames aceptó una sentencia de soborno a favor de una parte que había pagado por su veredicto corrupción. Aunque era común en la mayoría de los tribunales antiguos, tratados con especial severidad en el sistema persa, no porque el rey temía el caos, pero porque la justicia era el desempeño del poder, y un juez corrupto hizo que el rey pareciera débil para entender. La crueldad que te siguió debe ser la primera. Entiende también Cambises, su padre Ciro el Grande fue un legendario fundador de el imperio persa, era conocido por su tolerancia y gobierno ilustrado, pero Cambises heredó algo más, una paranoia disfrazado de autoridad donde gobernaba Ciro con diplomacia. Cambises gobernó con dominio, creyendo que el miedo no, el respeto mantendría unido su imperio. Seames en este sentido se convirtió en un símbolo. Ningún hombre por su crimen ofreció al rey una oportunidad perfecta, no solo para castigar un juez, pero para convertir ese castigo en el teatro público, una obra moral en sangre y gritos, una lección grabada en desollar la sentencia, desollar vivo, no en secreto, no rápidamente, sino como público demostración de lo que significaba traicionar justicia bajo la vigilancia del rey. La ubicación fue elegida cuidadosamente por la realeza. El tribunal en sí es el lugar donde se emiten los veredictos. Fueron transmitidos, ahora se convertirían en vista de la retribución. Cada elemento de el evento fue deliberado en cuanto al momento en que se produjo. La multitud de instrumentos de ejecución no fue una procedimiento, era un ritual, y el cuerpo sería su altar según los registros históricos de Cambises. No simplemente ordena la llama que coreografió. La piel que él decretó debía ser removida en tiras completas, intactas si es posible, y entonces preservado, no quemado, no enterrado, sino tratado como cuero secado y curtido. No solo para recordar, sino para usar. Porque Cambises tenía uno más. Instrucción: el trono, el propio juez. El asiento del juicio ahora estaría cubierto con la piel de Sisani, y su hijo se designará como su sustituto, obligado a sentarse sobre esa piel mientras escuchaba casos. Esto no era justicia, esto era
La guerra psicológica es tentadora en el mundo moderno para ver lo antiguo. Los castigos como notas bárbaras en los márgenes de la historia, pero eso sería el error es que la historia de Katniss no trata de la muerte de un hombre, trata sobre cómo el miedo es institucionalizó, cómo se mantiene el poder. No a través de leyes, sino a través de espectáculos inolvidables, a través de símbolos superficiales, y este espectáculo fue apenas comienza a desollar vivo, no es un método de ejecución, es un mensaje escrito en agonía, diseñado no simplemente para acabar con una vida, sino de construir un ser humano. Siendo capa por capa es sin. La exageración es una de las más psicológicamente invasivo y formas fisiológicamente devastadoras de tortura jamás ideada, y en el caso de Sisames también era teatro cuando Cambises II ordenó desollar a Katniss. El objetivo no era un castigo, el objetivo era. Recuerdo la multitud que reunió a los jueces. Los nobles, los escribas y los plebeyos no lo eran. Solo eran testigos de lo que ocurría. Una aniquilación coreografiada, una cívica lección realizada en sangre histórica. Las cuentas no nos dan el nombre de la verdugo, pero no hubiera sido elegido al azar, desollado, requerido control de precisión, de resistencia, no era una acto de fuerza, pero de sostenido casi crueldad quirúrgica en la antigua Persia. Los verdugos eran especialistas en herramientas de el Estado, que convirtió el castigo en ritual político cuanto más simbólico. Sentencia cuanto más hábil sea la espada. El condenado Seamnes probablemente era desnudo, atado, erguido o extendido. Sobre una tabla de madera su cuerpo estaría. Me afeitaron bien, no por higiene, pero para asegurar que el cuchillón no se enganchara. El desollado se hacía con espadas cortas y curvas. Herramientas de cuchillas diseñadas para separar la dermis. Desde el músculo en largas tiras uniformes el dolor desafía la comprensión moderna de la piel humana. No es un accesorio, es un órgano, uno de los tejidos con mayor densidad nerviosa del cuerpo. Para despegarlo mientras la víctima está aún con vida desencadena un total trastorno neurológico. Colapso shock, sí, pero peor que eso. La lucidez. En muchos casos las víctimas permanecieron conscientes durante horas de sus nervios. Sistemas disparando sin control, sus mentes atrapadas en un bucle continuo de infierno sensorial, y eso es parte de lo que hizo que el desollamiento fuera tan efectivo como público. El ritual era lento, el proceso por lo general comenzó en las piernas o los brazos, no en el pecho o cara, porque esas áreas estaban reservado para los últimos verdugos. A menudo huyen de las extremidades hacia adentro. Prolongar la vida y preservar la voz. Los gritos de las cuerdas no eran un subproducto. Eran parte del paisaje sonoro. Imagina él. Apertura cortando una incisión fina detrás de la tobillo. El cuchillo se desliza debajo de la piel, separándola de la grasa subcutánea. La cuchilla gira hacia arriba pelando una tira de carne como corteza de un árbol. El aire toca el músculo en carne viva. La multitud se pone rígida. Algunos se alejan, otros se acercan. No hay una línea clara entre lo físico y lo psicológico aquí. Cada momento del movimiento de Kami fue calculado para deshacer no solo su cuerpo, sino su identidad a los ojos del rey. Ya no era juez, ya no era hombre. Fue una advertencia histórica y forense. Las reconstrucciones sugieren que toda la llama podría haber tomado varias horas de trabajo especializado. Los verdugos marcaban el ritmo mientras trabajaban metódicamente para mantener viva a la víctima, dando agua hasta secándose la frente. Entre cortes, no por piedad, sino porque la muerte arruinaría la actuación. Cuando el cuchillo llegó al torso,
Probablemente Sisamnes habría entrado en un estado de disociación consciente de la mente, fracturándose en un intento de escapar de una dolor que no puede procesar moderno. Los psicólogos se refieren a esto como la psicosis protectora es temporal. Desapego provocado por un trauma tan severo. Reescribe el sentido de la realidad del cerebro. Las víctimas en tales estados a menudo parecen tranquilas, incluso serenos mientras sus cuerpos están siendo destruido. Es posible que Sisamnes se detuviera, gritando mucho antes de detenerse, respirando, pero el desollamiento no terminó. Con su muerte eso fue solo la mitad del camino. Una vez que se había quitado la piel, tuvo que ser tratado en la antigua Persia. Los trabajadores del cuero no eran raros y las mismas técnicas utilizadas para conservar las pieles de animales podrían usarse en humanos. La piel habría sido raspada, secada y aceitada, y estirado y luego cortado para darle forma. No se conservó por respeto, se conservó transformado en un artefacto de disuasión según relatos antiguos, particularmente Heródoto y posteriormente dramatizaciones. Cambises ordenó la piel de Camnes para sujetar a el mismo asiento desde el que una vez había. Juzgó a otros. Algunas versiones dicen que fue estirado a través del respaldo de la silla, como una cubierta. Otros sugieren que era colocado sobre el cojín para que el propio hijo del juez Semi se sentaría directamente sobre la carne de su padre. El trono se convirtió en una paradoja del poder ascender. Uno tuvo que sentarse en el fracaso para servir al rey. Había que aceptar el miedo. Hagamos una pausa y considere las implicaciones de esto. No se trataba solo de castigar a un corrupto. Oficialmente se trataba de ritualizar la memoria. Cada vez que el nuevo juez entraba en la corte, cada vez que escuchaba un caso, cada vez que se sentó a pronunciar la sentencia que sentiría su padre debajo de él, un tacto literal, recordatorio de lo que les pasó a aquellos que le falló a la corona. Esto no fue justicia. Esto era arte de gobernar. Hay cosas modernas, paralelismos con este tipo de psicología. Guerra donde el Estado convierte el castigo en un legado vivo en el totalitarismo. Los uniformes de las prisiones están cosidos por los verdugos de los reclusos. Están obligados a realizar múltiples muertes al día, no por eficiencia, si no fuera por las imágenes de desensibilización de los enemigos. Son colgados en espacios públicos, ojos muertos mirando. Los ciudadanos se conforman, pero el desollamiento es diferente. Hace que el cuerpo humano sea diferente. El mensaje en sí mismo hoy es Camnes, rara vez recordado fuera de lo oscuro. En los círculos académicos su ejecución es más. Se ve más a menudo en el arte que en los libros de texto. La representación más famosa es la de Gerard David, cuyo tópico del siglo XV titulado El juicio de los Cambises muestra el desollado. Con espantoso detalle el cuchillo cortando el multitud observando la carne ya, separando en gruesas láminas pálidas la pintura fue encargada irónicamente como una advertencia a los jueces corruptos en las heridas. Siglos después se contó la historia de Camnes. Todavía se utiliza para aterrorizar a los que están en el poder, no por su justicia sino por su espectáculo, y el trono de la piel humana siguió siendo uno de los más importantes de la historia. Los asientos de poder más inolvidables cuando la piel había sido pelada, cuando los gritos se habían desvanecido y cuando el último se sacó una tira de carne roja de el cuerpo tembloroso de Seam. Fue la ejecución. Había terminado, pero la sentencia apenas había comenzado. El flanger nunca fue solo un castigo. Fue una oración diseñada para extenderse más allá. Muerte, y en este caso lo hizo bastante. Literalmente, porque Seamnes no lo hizo
desaparecer en el polvo de la historia. Él fue reutilizado, procesado, integrado en la misma sede del poder que una vez tuvo. Ocupó el trono según él. Las versiones más ampliamente aceptadas de la historia preservada en Heródoto más tarde, ampliado por los cronistas medievales y inmortalizado visualmente por el Renacimiento. Los pintores Cambises II tenían la piel del juez, curado y estirado sobre la silla desde que había impartido justicia, pero no era una tapicería simbólica, era la puesto de trabajo real del nuevo juez que, en un giro grotesco final, fue Seam propio hijo. Su nombre a veces se registra como Otán, su nombre que de un solo movimiento fue promovido, castigado y psicológicamente roto, todo por decreto de la corona. Él, hijo de un hombre desollado, condenado a sentarse en la carne de su padre día tras día, emitiendo veredictos bajo el peso de la piel muerta. Esto no fue justicia, esto fue planeado. Trauma. El trono se transformó de un instrumento de gobernanza en un monumento al terror. Cada visitante al corte, cada peticionario, guardia, escribano y noble lo vio, se sentó cerca, sabía lo que era. Significaba que en el imperio de Cambises no. El pecado quedó impune, ningún cargo estaba por encima. La ira del rey y el cuerpo mismo podría ser reclamado por el Estado. Imagínese la experiencia del hijo obligado a servicio público bajo las más brutales condiciones. Condiciones imaginables. Su posición no fue un honor, fue una exhibición viviente de lo que ahora demanda la lealtad, y esto es donde reside el verdadero horror, porque el trono no era solo cuestión de memoria, era sobre el cumplimiento todos los días. Otainsi. Ese era precisamente su nombre, el que entraría. La corte mira fijamente la piel manchada de su padre y recuerda que la ley era. No es algo que fluyó de él, sino a través de él desde una fuente superior y infinitamente más crueles. Sus juicios no eran suyos, eran los reyes. Entregado a través de un hombre atrapado en un asiento empapado de vergüenza ancestral. La propia silla se convirtió en una herramienta de el condicionamiento psicológico. Redujo una vez poderoso funcionario de un objeto cuero moldeado y clavado, diseñado no para brindar consuelo sino para provocar. Temo que no existan registros detallados de cuánto tiempo Otain no sirvió en ningún diario. Cartas, no poemas en la mayoría de los relatos suyos. El destino es irrelevante porque su papel fue no para gobernar sino para que se vea que existe como tal una continuación humana de su padre. Castigo del antiguo imperio persa. Entendió que el terror es más efectivo cuando persiste, y qué mejor manera de prolongar el terror que convertirlo en muebles que a menudo consideramos como ejecución. El final, un momento de juicio, de finalidad. Pero especialmente en sistemas autocráticos. Aquellos obsesionados con controlar la muerte es solo el comienzo de la narrativa. La manipulación del cuerpo se convierte en un apoyo. La sangre se convierte en una historia y el mensaje. Obedece o te sucederá esto, es grabada más profundamente que cualquier decreto jamás podría. Esta táctica no murió con los persas. A lo largo de la historia, los regímenes poderosos convirtieran en armas los restos del comerciante desobediente en la Inglaterra medieval. Las cabezas fueron hervidas y montadas en Londres. Puente en la antigua Roma, cuerpos crucificados fueron abandonados en la vía pública durante días. Francia del siglo XVI, el líder hugonote. El cuerpo del almirante Coligny fue desmembrado, quemado y luego colgado por los talones en público, no una sino repetidamente, incluso después de la muerte. Pero flange es diferente. El flanger es un toque íntimo del cuerpo de una manera única y personal, no solo mátalo,
elimina tu identidad y te desnombra. Te convierte en algo más y... Cuando Cambises convierte la piel de Cami en una. Cubriendo el trono, no solo estaba castigando. Un juez corrupto que estaba haciendo un... declaración sobre la naturaleza misma del poder. Que el cuerpo del Estado debe ser preservada y cualquiera que la infecte con las mentiras, la corrupción y la disidencia serán desmanteladas. Lejos del trono persa de piel probablemente. No duró mucho el cuero humano incluso cuando el curado se degrada con el tiempo, pero su legado. ¿Lo harían los artistas siglos después? Resucitar la imagen a menudo en gráficos. Detalle brutal en 1498 de Gerard David. Pintura El juicio de Cambises. Nosotros. Mira el momento en que comienzan los dos hombres. Pelando la piel de las piernas de Cam mientras él aúlla de agonía con los brazos atados por encima de su. En el panel derecho, la cabeza recién. El trono desollado se representa sentado. En ella ya pálida y embrujada una marioneta. Envuelto en el silencio de su padre y aquí. Es donde se desarrolla la historia. Autorreplicando esa pintura como la ejecución que representa fue una herramienta de propaganda fue encargada por él. Ciudad de Brusis para advertir a sus propios jueces. Contra la corrupción un flamenco medieval. Ciudad que utiliza un persa de 2.000 años de antigüedad. Horror para asustar a sus propios funcionarios. Obediencia y funcionó porque el horror es duradero, especialmente si está patrocinado por el Estado. Horror esta no es solo una historia sobre él. Grotesco, se trata de cómo el poder nunca olvida y cómo te exige. Tampoco lo hago a través de pinturas, mutilaciones públicas o rituales judiciales. Los regímenes a lo largo de la historia han utilizado la cuerpo como metáfora, el cuerpo del traidor, el cuerpo del rey y el cuerpo de la ley. Cuando Cambises convirtió a un hombre en una silla, colapsó los tres en uno, ¿y qué? ¿Qué hacemos hoy en día? ¿Cómo lo hacemos? Entender este acto no solo como una nota al pie sobre la crueldad antigua, pero como la advertencia nos dice esto cuando no hay justicia. Ya no se trata de justicia. Rendimiento y cuando ese rendimiento exige obediencia, la audiencia siempre está sentado mirando, aprendiendo, temblando. A veces en sillas construidas a partir de errores de otros hay algo extraño. Paradoja en el corazón de la historia. Cuanto más horrorizar un evento es lo más probable. No debe recordarse con tristeza, sino en el espectáculo el desollado de Camnes. El hombre borrado del mundo y transformado en una advertencia judicial. La etiqueta debería haber desaparecido en el polvo de archivos persas, pero no lo hizo. Sobrevivió no a pesar de su brutalidad, sino por eso es Cambises II. Orquestada no fue simplemente una ejecución. Era un prototipo de propaganda estatal. Plantilla que los tiranos y los monarcas usarían. Refinar durante milenios la historia de una juez corrupto, desollado vivo y convertido. En los muebles no solo advirtió a su hijo. Advirtió a todos los hombres en el poder sobre él. Próximos 2.000 años, pero como en el quinto siglo A.C. El historiador griego Heródoto registró el cuento no como una simple moraleja, parábola, sino como comentario sobre el persa. Para Heródoto los persas eran justos. Admirado y temido a la vez, escribió con fascinación por sus costumbres. La disciplina y su crueldad son océano. La historia era, a los ojos de los griegos, la máxima expresión. Contradicción, un acto bárbaro cometido en nombre de la ley y que la contradicción es lo que hizo que el cuento fuera así. Resiliente planteó preguntas incómodas. ¿Hasta dónde debe llegar un rey para garantizar? ¿Puede el terror producir justicia? ¿Lo hace?
¿El miedo purifica el poder o solo lo pudre? Desde dentro siglos después aquellos. Las preguntas resurgirían de una forma más. Lugar inesperado, brujas del siglo XV. Ciudad de riqueza mercantil frágil. Gobernanza y cada vez más corrupta. Funcionarios locales aquí en un gótico. El juzgado fue encargado por los ancianos de la ciudad. Una pintura, no un retrato, no una obra bíblica. Escena pero un flanger, el artista era Gerard David y la obra que produjo. El juicio de Cambises es a la vez magistral y dos paneles monstruosos, cada uno goteando. Violencia simbólica en la izquierda. Seames recibe un soborno y es arrestado por los soldados del rey a la derecha. Castigo, el juez medio despellejado y gritando mientras el rey preside con calma inquietante. En el fondo el hijo Otán se está sentado en un trono cubierto de la carne de su padre. Esto no era un lugar tranquilo. Mensaje fue un mazo, el cuadro colgado en el ayuntamiento de Brough para generaciones directamente detrás de los bancos. De los verdaderos jueces se suponía que debía perseguir sus decisiones susurrando en la regla de la pintura. Bastante o esto serás tú, y esto es donde la historia de Camnis se transforma. De nuevo, no solo en la leyenda sino en Tul, una ciudad medieval, tomó un persa. La ejecución la reinterpretó a través de los ojos del Renacimiento y lo convirtieron en un arma. Control cívico de lo que una vez fue la actuación de terror del rey era ahora la advertencia de la ciudad contra la corrupción. Así es como el horror se vuelve sagrado. La violencia se convierte en memoria cultural, pero la preservación del destino de Cami no fue solo. Visualmente entró en la literatura, sermones, incluso comentarios legales a lo largo del. En el periodo moderno temprano se citó su nombre. En los debates sobre la justicia se invoca con frecuencia por figuras religiosas y políticas a justificar castigos severos o enfatizar la santidad de la ley. Es lo que hace que la evolución es tan inquietante que evento original, el desollado de un hombre, ya no se cuestionaba que estuviera vivo. Aceptó normalizar la crueldad una vez. Lo impactante se había vuelto moralmente instructivo. Un acto espantoso que el tiempo hizo aceptable. Y repetición, este es el final. Transformación de la violencia estatal cuando el recuerdo de ello sirve a los mismos sistemas que una vez lo cometió. En el caso de Camnis, el Estado persa desolló a un hombre. Enviar un mensaje siglos después. El occidente cristiano reinterpretó eso, desollándose para reforzar sus propios sistemas de control que puede tener la piel del juez. Se pudrió, pero la historia perduró pulida, mitificado y replanteado para lo nuevo. Regímenes que procesan la reutilización de el horror no es algo único, piensa en él. El Coliseo de Roma, un espectáculo de matanza, convertido en monumento nacional, o la Torre de Londres, donde una vez hubo sangre real. Empapamos las piedras, ahora es un lugar familiar. Atracción turística o incluso Guantánamo. Bahía donde se encuentran el bienestar psicológico y físico. El tormento se justifica mediante apelaciones a poder de seguridad y justicia cuando se ven amenazados. Siempre buscaré historias como Sisanes, no porque crea en ellos, pero porque sabe que lo harás, y aquí yace la verdad más oscura. Cuanto más escandaloso es el horror, más efectivo es el recuerdo, porque no puedes dejar de ver a un hombre. Al ser desollado no puedes deshacerte de peso de un trono hecho de piel humana. Los palos, las cicatrices, y para los que están en controlar esa cicatriz es estratégico. Esto es lo que Cambises entendió: no es ley ni misericordia, no justicia, sino memoria. ¿Por qué no hay decreto real ni antiguo persa?
Constitución no tiene doctrina legal de esa. El tiempo es ampliamente recordado, pero esta historia, este momento singular de sanción, la crueldad ha sobrevivido más de 2.500 años. Porque el poder lo grabó en nuestro interior. Piel colectiva y quizás la mayoría. Inquietantemente de todo lo que podría haber sido. El punto de la mayoría de los cuentos de la antigüedad. El mundo se desvanece en silencio, los idiomas mueren. Las piedras se desmoronan, los reyes que gobernaron. Los continentes se reducen a notas a pie de página, pero no se amne, su historia no perdura. Porque era poderoso, no porque era poderoso. Era famoso, pero porque era público. Desechó y convertido en otra cosa. Símbolo, un trono, una advertencia y advertencias. Soportar lo que hace que esto sea particular. Una ejecución tan inolvidable no es solo. Su historia de brutalidad no tiene escasez de muertes grotescas, es que esto. El castigo fue creado para la memoria. Diseñado con el propósito explícito de convirtiéndose también en cambises inolvidables. No quería matar a un juez corrupto. Quería escribir el miedo en las paredes de su imperio, y por eso el cuchillo no fue bastante, la historia era parte de la frase, sigue siendo la imagen de un hombre desollado vivo por fallar a la justicia. El sistema resuena mucho más allá de lo antiguo. Persia, porque habla de algo más universal, más primigenia, la fragilidad de quienes sirven al poder y con qué rapidez las herramientas de la justicia pueden convertirse en objetivos de su furia, jueces, asesores, ministros, los denunciantes, incluso los servidores leales. Todos están en regímenes basados en el rendimiento. A solo un fracaso de convertirse en él. Siguiente ejemplo, ¿qué es lo más inquietante? El cuento de Sisamnes es lo común que es. El error fue que aceptó un soborno, un acto que, si bien lo moralmente corrosivo era común en la mayoría de los sistemas jurídicos antiguos, eran un error de avaricia, no de traición, no de rebelión. Y sin embargo el castigo fue desproporcionado por diseño, porque así es como funciona la disuasión, no lo sabes. Castigas el acto, castigas el símbolo. Camnes se transformó de hombre a mensaje, un ritual de violencia estatal destinado para hacer eco en la mente de cada juez que lo siguió y lo hizo durante siglos, pero este eco no se trata solo de justicia. Sistema, se trata de todos los sistemas que operan con el miedo, se trata de regímenes que mantener el control a través del desempeño, la manipulación y la sistemática. La destrucción de la identidad individual es sobre cómo el poder se disciplina a sí mismo. Maquinaria canibalizando la que lo que hizo Cambises fue brutalmente efectivo. Reemplazó al interno de su poder judicial. Brújula con un terror externo, juzga. No preguntaron qué es justo, preguntaron qué me impedirá convertirme en Sisamnes, y cuando el miedo se convierte en el motivador central de la justicia deja de funcionar. Lo único que queda es la actuación. Ilusión de equidad que cubre la mecánica de supervivencia, nos gusta pensar. Hemos ido más allá de eso, no lo hemos hecho hoy. Las ejecuciones pueden estar ocultas y la tortura puede ser subcontratados y los tronos pueden estar hechos de terciopelo en lugar de piel, pero la lógica subyacente permanece cuando el poder está amenazó con ejercer violencia, no solo eliminar sino instruirlo. Visible en las dictaduras modernas donde los traidores son juzgados en espectáculos públicos. Antes de desaparecer para siempre está presente. En el tormento psicológico de los denunciantes aplastados no solo por tribunales, sino por el aislamiento de los medios, y el silencio está en la mancha pública de dentes donde el asesinato del carácter reemplaza la ejecución física, pero la
El mensaje es el mismo, esto es lo que pasa. Cuando traicionas el trono y es inquietantemente evidente en cómo los gobiernos utilizar la memoria en la forma en que se construyen los monumentos. Victorias no crímenes en cómo se construyen las estatuas. Los generales se levantan mientras las tumbas de las víctimas quedan sin marcar en cuanto a su totalidad. Las historias se escriben para borrar el pasado. Cuerpos enterrados bajo instituciones. El trono de Camnes puede haberse perdido hace mucho tiempo, pero su mensaje está vivo en cada estructura, que premia la obediencia y castiga. Transparencia en todos los sistemas donde la justicia no es ciega, solo selectiva. Se cita incluso hoy en día que el miedo está diseñado y que la ingeniería a menudo comienza con una historia que es lo que hace a Camni tan especial. Peligroso su muerte ya no es solo una. El cuento de la antigua crueldad es una plantilla. Uno que enseña a los gobernantes cómo incrustar el miedo en la arquitectura del poder y nos enseña a los gobernados por los observadores con qué facilidad se puede distorsionar la verdad. Rendimiento lo que hacemos con esta historia. Ahora importa, podemos elegir verlo como un artefacto algo grotesco y extranjero confinado al pasado o podemos míralo por lo que realmente es. Mapa de precaución, un recordatorio de cómo las instituciones se inclinan hacia la brutalidad cuando la memoria no se utiliza para la justicia sino para control, porque cuando el miedo se convierte en los muebles no desaparecen simplemente. Espera en la sala del tribunal, en el palacio, en las mentes tranquilas de aquellos que saben que no pueden hablar libremente la piel. Puede que el trono se pudra, puede que desaparezca, pero la arquitectura permanece y a veces sí. Si escuchas con atención, todavía puedes oír el débil susurro de la carne desollada, instando a los que están en el poder a no juzgar con justicia pero con temor. Ese es el legado de Seamnes, un hombre cuya historia quedó grabada en la memoria. El silencio aún grita a través de los siglos.